Dos cuestiones nos convocan para la clase de hoy. Estamos en la semana de la Solemne 1, ¿sí? La primera, muy breve, es la tensión de la política con la moral, la religión, el arte y la ciencia, ¿sí? Es decir, son como ámbitos de ejercicio del espíritu humano, la moral, la religión, el arte y la ciencia, que de alguna forma tensionan con la política. Y después, lo segundo, que requiere más análisis, pero voy a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, con la mayor brevedad, es el tema de los presupuestos de la política, que son tres, como veremos, tres pares de presupuestos. Una introducción a esa temática, ¿sí? En el libro de Freud, digamos, el grueso del libro es el desarrollo de esos presupuestos de la política, es decir, como aquello que define la política, las constantes infalibles de la política, que también llama presupuesto Freud, el mismo Freud, pero nosotros vamos a dar un pantallazo meramente introductorio, ¿sí? Bueno, entonces, en relación a lo primero, ¿sí? Es algo bastante breve lo que voy a decir, no voy a compartir ninguna diapositiva, simplemente decir algo que ya hemos comentado en otra clase en relación a la distinción entre el ámbito de lo social y lo político, ¿sí? Que en el caso del marxismo y el liberalismo libertario no solamente hay distinción, sino oposición, ¿sí? Bueno, pero es importante no caer en la oposición, pero sí distinguir, digamos que no todo dominio, no toda relación de poder es de tipo política, ¿sí? Porque hay relaciones relaciones humanas, en concreto relaciones de poder, que son de tipo social pero no política, ¿sí? Por ejemplo, las relaciones que se dan en el ámbito de la casa, de la oikos, según Aristóteles, no son relaciones políticas, podemos decir que son relaciones privadas, ¿sí? Entonces, por el mismo hecho de que no todo lo social es político, siempre existirán fuerzas rebeldes que sin descanso asaltan o pretenden asaltar la unidad política, sobre todo cuando la política aparece a sus ojos, con o sin razón, un obstáculo para el propio desarrollo de esas tendencias o fuerzas del ámbito social. En otros términos, la política no tiene de suyo vocación totalizadora o universal, sino particular, ¿sí? En el sentido de que no todo es político, ¿no? No todo es político. Es decir, por más que Aristóteles diga que el hombre es un animal político y que se desarrolla, se perfecciona como hombre en la polis, pero eso no quiere decir que todas las acciones y relaciones del hombre, incluso para Aristóteles, tengan naturaleza política. Como acabo de decir, las relaciones familiares, domésticas, no son propiamente políticas para Aristóteles. Es decir, la relación del padre de familia con los hijos o el señor, el amo con el esclavo o el marido con la mujer no son relaciones de tipo político, perdón. Y eso, como digo, no hay que ver como que el hombre entonces podría realizarse al margen de la política. No está diciendo eso Aristóteles, está diciendo que el hombre tiene relaciones
prepolíticas sociales, y para ser plenamente hombre necesita actuar en el ámbito político. Pero entonces, como digo, hay, y desde un punto de vista moderno, digamos, analizado, no solamente el ámbito de la moral, sino de la religión, el arte y la ciencia, pero también está en Aristóteles, pero hoy en día quizás hay más conciencia del desarrollo de esos ámbitos, ¿sí? Incluso, como señala Freud, esos ámbitos, el de la moral, el de la religión, el arte y la ciencia o la vida intelectual en general, ahí está la filosofía, las humanidades, el cultivo de las humanidades, el cultivo académico, sí que tienen vocación universal, y por eso podemos, en principio, tener un intercambio muy fructífero que trasciende la política entre nosotros, ¿sí? Pertenecemos a poleis, a comunidades políticas en cierto modo diferentes, porque, como bien me recordó el compañero Pablo, ¿no? Mañana juega Argentina y Chile, ¿no? Entonces, mejor no vernos las caras mañana, porque se acordarían mal de mí, ¿no? Pero eso no implica que dejemos de lado el fútbol o la política, ¿no? Siempre hay un dicho en Argentina, ¿no? Que en la mesa familiar no se habla ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Bueno, podemos dejar de lado, como digo, las diferencias políticas y aunarnos en la vocación que nos en este caso, que es la vocación intelectual. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. La tensión se produce justamente porque cuando la política quiere comerse, por así decir, a la religión, al arte y la ciencia, extralimitándose en sus funciones. La política es muy necesaria para el hombre. Para los griegos, como Aristóteles, ni hablar, pero el hombre siguió caminando, apareció el cristianismo, el estoicismo, hizo mella también en el cristianismo, y el estoicismo hablaba de una comunidad universal, de que había, digamos, cierta vocación cosmopolita del hombre. Bueno, eso, si se entiende bien, efectivamente la vocación moral, religiosa, artística e intelectual del hombre es universal, a diferencia de la política, que es acotada, ¿sí? Es decir, la normativa, las cuestiones políticas que se refieren a una comunidad no necesariamente valen para todas las comunidades, ¿sí? Por eso las comunidades políticas modernas, es decir, las naciones-estado, tienen constituciones diferentes, tienen límites bien delineados, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, no hay límite o frontera en la vida intelectual, ¿sí? Nosotros nos enriquecemos con el pensamiento de un francés como Jules Freud, o de un español como Alfredo Cruz Prados. Leemos a Aristóteles, que es un griego que vivió 24 siglos antes que nosotros, y tenemos una relación actual, profesor-alumnos, como digo, entre un argentino y alumnos de Chile, ¿sí? Entonces, ahí se ve como que
efectivamente se ve en este caso que la política tiene fronteras, pero la vida intelectual, la filosofía, la historia, las letras no. ¿Sí? Entonces, esto puede llevar a escribir, digamos, este tipo de ejercicios humanos de desarrollo, de cultivo de potencialidades a un ámbito extrapolítico, ¿sí? Es decir, que son ámbitos de desarrollo social o humanos en general, ¿sí? Porque también trascienden o son sociales con una universalidad máxima, ¿sí? Entonces, en estos ámbitos se da el hecho evidente, como señala Freud, de que si bien el hombre tiende a asociarse para desarrollarse como individuo en sociedades concretas, políticas, también manifiesta una gran propensión a desligarse, a aislarse, pues se encuentra al mismo tiempo dentro de sí el carácter de insociabilidad que le empuja a querer dirigirlo todo en su propio sentido, ¿sí? Es lo que Kant llamara la insociable sociabilidad de los hombres, ¿sí? Es decir, a veces uno, por así decir, se cansa, se harta de estar con los demás y quiere recluirse en su habitación a leer un libro, ¿no? Es decir, aislarse, a desligarse del intercambio con las personas, ¿sí? Entonces, se da una especie de retracción hacia lo privado por el deseo de una autorrealización individual al margen de lo colectivo, ¿sí? Lo que Kant, la fórmula de Kant es la insociable sociabilidad, ¿sí? La cita que yo acabo de leer y parafrasear es de Freud, ¿sí? En el libro de Freud está. Es decir, dice que el hombre encuentra dentro de sí el carácter de insociabilidad que le empuja a querer dirigirlo todo en su propio sentido y no en un sentido colectivo, ¿sí? Bueno, insociable sociabilidad, ¿sí? Acá lo anoto, ¿no? Insociable sociabilidad. Parece como una contradicción, pero da cuenta, como digo, de esa retracción que el hombre necesita a veces hacia lo privado, al margen del colectivo. Pero no solamente, como digo, no sé exactamente si es lo mismo de lo de Milan Kundera, esto de Kant, ¿no? Pero sí, podría verse cierta familiaridad, al menos retórica. Pero no solamente es una retracción hacia lo privado, esto que tensiona con la política, ¿sí? Sino hay que verlo sobre todo en el sentido de una superación de las fronteras de la política, porque uno puede decir, bueno, yo en mi ámbito político me retraigo al ámbito privado del oikos, ¿sí? A mi habitación. Pero este acto que nosotros ejercemos de cultivo de la vida intelectual, este intercambio que tenemos, que les beneficia a ustedes y me beneficia a mí también, porque a mí me hace, digamos, desplegar en la enseñanza también lo que puedo, lo que puedo dar de mí. Esto no es una retracción hacia el ámbito privado.
Esto es una expansión por encima de lo político en este caso. Una tendencia social superadora de lo político o de lo particular hacia lo universal, ¿sí? Ese es el punto interesante. Lo mismo, o sea, en este caso nuestra práctica es intelectual. Pero lo mismo podemos pensar con el arte o con la religión. ¿Qué sucede con el arte? Que si nos gusta mucho, no sé, Beethoven, ponemos YouTube y nos ponemos a escuchar a Beethoven, ¿no? O a Vivaldi, es decir, hay una trascendencia de las fronteras políticas porque el arte que hicieron esos muchachos, ¿no? O para no ser tan afectado con música clásica y tal, pongamos... hoy se cumple, por ejemplo, los 10 años de la muerte de Cerati. Yo sé que Cerati ha tenido mucha... Bueno, de hecho tiene un hijo chileno, ¿no? Tuvo una mujer chilena. Tiene mucha influencia en Chile, Gustavo Cerati. Bueno. El arte de Cerati salió de sus fronteras nacionales y se expandió por toda Latinoamérica. Probablemente Cerati sea el músico más, más escuchado en Latinoamérica. No sé si hay algún otro, por lo menos de Argentina seguro, ¿no? Porque está Cerati y los Enanitos Verdes también eran, que son de acá de Mendoza los Enanitos, ¿no? Pero por ejemplo Charly García, que fue un gran músico argentino, superior a los Enanitos, a Cerati, no se latinoamericanizó tanto, ¿no? Bueno. Entonces con el arte pasa eso, que tiene un carácter universal, y con la religión también, ¿sí? Podemos, incluso fíjense cómo en las experiencias bélicas, ¿no? Cuando Argentina tuvo la guerra de las Malvinas, bueno, al finalizar la guerra, rápidamente había capellanes, curas católicos de uno y otro bando que se ponían a conversar y tal, es decir, la religión o la humanidad, no solamente la religión, porque después de terminar la guerra, hubo como una especie que dura hasta hoy, una especie de hermandad humana, de espíritu profundamente humano, de heroicidad marcial entre los excombatientes ingleses y argentinos, ¿sí? Como que esos testimonios son impresionantes, es decir, testimonios de soldados británicos y argentinos diciendo que ellos se sienten más hermanos entre sí que por ahí del inglés con los otros ingleses y del argentino con los otros argentinos. Porque las experiencias fuertes humanas también aunan, y en ese caso el dolor y de alguna forma también el sinsentido, la locura de la guerra, porque o sea, las guerras modernas tienen bastante de sinsentido de locura, ¿no? Es decir, ¿qué necesidad había de hacer una guerra de ese tipo? Bueno, no mucha. Entonces, se entiende a dónde va el asunto, ¿no? Ahí está la tensión, ¿sí? La tensión entre lo político como algo particular y otros ejercicios humanos que tienden a... O sea, pasamos entonces al segundo tema, que es el de los presupuestos de la política. Y ahora sí pasamos a compartir la pantalla, ¿sí? Voy a tomar la asistencia primero. Ahora voy a imprimir la pantalla.
Bien. Y pasamos a compartir. Antes que me olvide, ahí veo que están presentes dos alumnos que hicieron el examen. Bueno, el resto no se olvida hacerlo, hay tiempo hasta el domingo, pero después, al final de la clase, si se quedan un minuto, yo charlo con ellos, ¿sí? Me refiero a Jonathan Valenzuela y a Belén Romero, ¿sí? Quédense tranquilos, digamos, pero quiero conversar con ustedes al final, ¿sí? Eh, de, la, de la clase, ¿sí? Bueno, este, o sea, hasta el final porque, o sea, ustedes dos por el momento fueron los que hicieron el examen, bueno, pero tranquilos. Tranquilo en general a todos, digamos, para hacer el examen no es algo muy complicado, ¿sí? Pero, bueno, sigamos entonces compartiendo la pantalla, como decíamos, con la presentación esta del PowerPoint, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la cuestión de los presupuestos de la política, que son tres, ¿sí? Es decir, Freud hace una muy buena síntesis un dato así como de erudición, pero o sea, que le suenen los nombres, que le empiece. Freud es discípulo de dos grandes filósofos del siglo XX, mejor dicho, no filósofos, dos teóricos, porque de hecho ninguno de los dos era filósofo, dos teóricos de la política y la sociedad del siglo XX, muy distintos entre sí, pero a su vez, digamos que enriquecieron la reflexión política en el siglo XX de manera muy interesante. Uno es el francés Raymond Aron, sociólogo, podríamos decir de ideas, voy a usar la palabra ideología, pero en un sentido amplio, de ideología liberal, pero no libertaria, ¿sí? De hecho, discutió con Hayek, con Mises, pero liberal, ¿no? Es decir, pero un estudioso de la sociedad liberal fue uno de los maestros de Julian Freud, y el otro es el alemán Carl Schmitt, que era un teórico del Estado, es como una disciplina jurídico-filosófica, científico-política que no existe mucho así en un ámbito más hispanoamericano, es decir, en la teoría del Estado, ¿no? Es decir, Stadler en alemán, Stadler, es decir, la ciencia sobre el Estado. Bueno, Carl Schmitt fue uno de los teóricos del nazismo, de hecho tuvo que comparecer en el juicio de Nuremberg y defenderse de que él no, o sea, de que él no estaba a la misma altura o rango de un jerarca nazi, pero, o sea, muy crítico al liberalismo, muy opuesto, o sea, él, bueno, se defendió en el juicio de Nuremberg diciendo que lo suyo había sido una aventura del espíritu al tratar de justificar bastante de la práctica de Hitler de fundamentar eso y tal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Freud, mamando de esos dos grandes monstruos teóricos del siglo XX en relación a la política de la sociedad, hace su propia elaboración sintética, que es este libro magnífico que tenemos traducido al castellano, que es La esencia de lo político, que nosotros estamos de alguna forma siguiendo.
¿Y por qué lo cito a Schmitt? Porque uno de los presupuestos de la política que pone Julian Freud se la debe a Carl Schmitt, que es la relación amigo-enemigo. Es decir, la política es mando y obediencia, ¿sí? Bueno, es relación entre lo privado y lo público y es relación amigo-enemigo. Esas serían como las constantes infalibles, los elementos que definen la política según Julian Freud, ¿sí? Y dicho esquemáticamente, bueno, las relaciones de mando y obediencia son las relaciones entre gobernantes y gobernados, ¿sí? Que se dan de distintos modos según las constituciones, porque puede haber monarquía, puede haber periodos dictatoriales, puede haber democracia, etcétera, etcétera, y ahí las relaciones entre gobernantes y gobernados de alguna forma cambian, ¿no? Pero lo que permanece invariable es justamente el hecho de mandar y de obedecer del que ya hemos hecho mención, ¿sí? Incluso puede haber mando sin política, pero no puede haber política sin mando, ¿sí? ¿Por qué puede haber mando sin política? Porque el padre manda a sus hijos y no hay política, como dije al principio de la clase. Pero en rigor de verdad no puede haber política si no hay mando. Es decir, si hay anarquía, es decir, si hay pura espontaneidad social, como quiere el liberalismo libertario, ¿no? O el marxismo, bueno, no hay estrictamente política. Hay justamente un triunfo de la sociedad de modo anárquico. Entonces, ahí el cuadro dice que la relación de mando y obediencia condiciona especialmente la formación de una unidad política, efectivamente. Eso está como en el origen de lo que se forma, es decir, en una unidad política. Pasando a lo privado y lo público, tiene que ver con su organización, es decir, como ustedes se darán cuenta, las comunidades políticas modernas tienen una compleja red de organizaciones privadas y públicas, ¿sí? Entonces, el equilibrio entre lo privado y lo público es importante que no se rompa para la organización de la comunidad, ¿sí? Cuando una de las esferas, es decir, lo público se come a lo privado a lo público, se desarticulan de tal manera que ocurre o el totalitarismo en el primer caso o el anarquismo en el segundo, ¿sí? Que lo acabo de citar al anarquismo, es decir, la marea de lo público sobre lo privado, como sucede en los totalitarismos de izquierda, por ejemplo, o sea, que se ahoga la iniciativa privada, bueno, provoca un desequilibrio muy grande que incluso le hace mal a la política porque la política se convierte justamente en tiranía, ¿sí? Pero por el otro lado tampoco está bueno el desequilibrio, en el sentido que si yo destruyo el Estado, cosa bastante difícil de hacer, pero es el ideal libertario, ¿no? Destruir el Estado, es decir, desarticularlo totalmente y que desaparezca, ¿no? Es una utopía, ¿no? Pero supongamos que se consiga en un porcentaje muy elevado eso, bueno, ahí lo que ocurre es como vimos en la primera clase, ¿sí? o la segunda, de que el mercado pasa a gobernar, ¿sí? Es decir, el amo ya no es un tirano de tinte político, sino un tirano de tipo empresarial. Por tanto, la organización de la política requiere el equilibrio de lo privado y lo público, así como la relación de mando y obediencia se requiere para que haya
una unidad formada política. Y por último, la relación amigo-enemigo se requiere que haya, digamos, un equilibrio también en el sentido de que lo que se llama amigo-enemigo en esa relación en realidad no es un enemigo a eliminar, sino más un adversario con el cual competir, ¿sí? Esa relación que esté bien equilibrada se requiere para la conservación y no desaparición de la unidad política, ¿sí? Porque en el caso de que la enemistad interna de una unidad política provoque una guerra civil, la unidad política implosiona, ¿sí? O bien, si entre dos estados uno se come al otro, bueno, ahí también desapareció la independencia de una unidad para pasar a pertenecer a la otra, ¿no? Y lo que es más importante, como dice ahí el cuadro, es que, y yo lo acabo de mencionar al pasar, es que para el desarrollo o plenitud de los agentes de la ciudadanía, de los agentes de esa unidad, es importante la tensión competitiva entre los adversarios, porque eso genera justamente músculo, por poner una metáfora deportiva, en el cual yo no me puedo dormir porque si no, como se dice el dicho, el que se duerme, el cocodrilo que se duerme es cartera, ¿no? Es decir, si yo me duermo, el adversario me gana, ¿no? Y fíjense cómo lo del músculo es muy importante pensarlo. Es decir, y acá hay que pensar que la competencia es importante para la vida política. Así como les confieso que soy un gran televidente del tenis, más que del fútbol, ¿no? Probablemente mañana no vea el partido de Argentina y Chile, pero cuando juega Alejandro Tavilo o como es, o Garín, sí veo los resúmenes, ¿no? Bueno, ustedes tuvieron al Chino Ríos, que son palabras mayores, ¿no? Es decir, bien. Entonces, en el tenis hay un caso muy importante, que es el caso de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, que todavía está en actividad. La competencia de esos tres llevó a que tuvieran que mejorarse constantemente el uno al otro y coparon la escena competitiva del tenis durante, vamos a ponerlo en términos así, 20 años, ¿no? Es impresionante, es decir, el músculo mental, porque en ese caso no es un deporte de contacto, no es como el rugby, acá en Argentina no somos muy adeptos al rugby, ¿sí? Bueno, en el rugby, digamos, el contacto hace que yo me mida, me vaya midiendo muscularmente, por así decir, con mi adversario y tenga que ir al gimnasio más días o dedicarle un poquito más de horas, porque si no, el adversario me va a pasar por arriba físicamente, ¿no? Los All Blacks, los de Nueva Zelanda, son muy fuertes, son los sudafricanos, ¿no? Bueno. Pero en el caso del músculo tenístico, que no es de contacto, es una medición de acá, es decir, ¿quién tiene más resistencia mental? Es un deporte muy mental. O piensen ustedes, ahora que fueron los Juegos Olímpicos, la mayoría de los deportes olímpicos
podríamos decir que no son de contacto, ¿no? Son competencias mentales. Pero no solamente yo compito contra mí mismo, es decir, contra mis miedos, mis temores, sino que la competencia con el otro me lleva a superarme, ¿sí? Y fíjense, eso es impresionante. Lo podemos pensar en este momento. Es decir, lo que es muy llamativo, no deja de llamar asombrosamente la atención, es que en cada Juego Olímpico se rompen récords. O sea, ya va a llegar un momento que va a ser físicamente imposible o van a tener que... ¿Cómo hace el saltador de garrocha para saltar un poquito más alto? Es decir, van a tener que poner una garrocha más larga porque si no va a ser físicamente imposible, ¿no? Y ustedes tienen la medalla de oro de Chile, que fue la chica esta Crobeto. Ustedes sabían que Paz Crobeto, que es parte del profesorado de esta facultad, fui yo ahí en el chat de profesores que le pregunté si era su hermana, y me dijo que era su prima hermana, ¿sí? Paz Crobeto es prima hermana de la que ganó la medalla de oro de Chile, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esencialmente el concepto de amigo-enemigo. Después podemos analizar un poquito, pero quiero que entiendan ustedes el concepto, ¿no? Jonathan Alvarado comenta que los políticos acuñan el concepto, sí, eso también se usa en Argentina y tal. El fuego amigo sería los dardos que me tira mi propio aliado político, ¿no? Es decir, que ahí es como que las tropas romanas avanzan y de repente hay uno que me está tirando dardos desde el costado. Y digo, pero ¿qué es esto, no? Era un espía, era un infiltrado del enemigo, ¿sí? Como ustedes saben, de acá de Mendoza salió la expedición de los Andes de San Martín para libertar América, es decir, no solamente Argentina, sino Chile y Perú. Y hubo uno de los éxitos mayores de la campaña de San Martín fue que tuvo muy buenos espías en Chile que confundían al español que estaba en Chile y le traen información y tal. Bueno. Entonces ahí se aplicaría el fuego amigo, pero de forma un poquito más sofisticada, ¿no? Es decir, el espía, ¿no? Bueno. Bueno, para no alargarme, como decía yo, la clase de hoy la voy a hacer más breve para que ustedes puedan hacer el examen o lo que sea. Este tema, de hecho, no va a ser examinable, ¿sí? Lo que estamos, es un tema así como de transición entre la unidad 1 y la unidad 2. Lo que quiero finalizar es con estos dos slides, estas dos diapositivas, en relación a la cuestión justamente de la relación amigo-enemigo, ¿sí? Porque uno de los temas interesantes que se plantea al respecto es la cuestión de que evangélicamente Jesús llama a amar a los enemigos, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Es decir, desde un punto de vista evangélico, cristiano, ¿se suprimiría la relación política amigo-enemigo? Es decir, el mensaje religioso iría en contra de lo natural, que es la política justamente. ¿Cómo se resuelve eso, no? De que por un lado yo políticamente tengo que aceptar que tengo adversarios, que tengo enemigos, y por el otro lado
el Evangelio me invita, o más bien me ordena, amar, o sea, para ser perfecto desde un punto de vista cristiano, me ordena amar a mis enemigos. Entonces, como diría, yo no puedo tener adversarios políticos, etcétera, ¿no? ¿Qué propone Freud como solución, ¿no? Es decir, como solución de que por qué y cómo lo político no puede prescindir del enemigo, ¿sí? Y expresa, en ningún caso el precepto evangélico de amar a los enemigos significa repulsa de vencer al enemigo político, sino solamente repulsa a la venganza y el odio, ¿sí? En resumen, el amor cristiano es caridad, pide que no se menosprecie al hombre en el enemigo, ¿sí? Por tanto, acá lo que hay que entender es que la caridad no anula la justicia, la religión no anula la política. Antes puse el ejemplo de Malvinas, ¿sí? Es decir, había una guerra, la guerra tiene leyes incluso acordadas internacionalmente entre países y tal, ¿no? Yo no puedo ejercer o sea, tengo que ejercer mi violencia arregladamente en la guerra, por ejemplo, ¿no? No puedo traspasar las leyes y, por ejemplo, cometer asesinatos de guerra, es decir, agarro un preso y lo mato, ¿no? No puedo menospreciar al hombre en el enemigo. Una vez acabada la guerra, como conté, impregnado de cierto espíritu cristiano, ciertamente, los enemigos empezaron a amarse como hombres. Entonces, en mi adversario político, esto es algo a veces difícil, sobre todo cuando es época de competición electoral, etc. Yo no puedo tener un lenguaje demasiado violento de venganza, de odio hacia mi adversario político, porque eso se traslada a la sociedad y genera cierta violencia innecesaria, etcétera, ¿no? Entonces, a eso apunta la cuestión, ¿no? De que la caridad cristiana, que tiene que impregnar todas las relaciones, no le pide al cristiano, al ciudadano que es cristiano, digamos que no pueda atacar con armas políticas a su adversario, etcétera, etcétera. No. Todo el mundo tiene adversarios, o sea, no hace falta ser un político de élite, digamos, ¿no? Es decir, en la vida de todos nosotros tenemos enemigos, ¿sí? Enemigos. Pero justamente esa enemistad que uno tiene en la vida no tiene que llevar a extralimitaciones innecesarias. Incluso, y con esto termino, hay una sutileza lingüística que vale la pena observar, aunque dudo que con esa sutileza Freud tenga razón absoluta, ¿no? Como dice ahí en la diapositiva, para Freud, cuando Jesús dice que hay que amar a los enemigos, solo se refiere que hay que amar al enemigo privado, no al enemigo público, ¿no? Bueno, la sutileza, digo, ustedes que son humanistas, es interesante revisar, ¿no? Sería la siguiente, ¿no? En griego y en latín, el enemigo privado es respectivamente llamado ekbros.
e inimicus, ¿sí? Ese es el enemigo privado. Y el enemigo público, en cambio, es polemios, hostis, en latín, ¿no? Polemios en griego, hostis en latín. El texto evangélico, sigue diciendo Freud, dice: agapave tus ebrus human. En latín, diligete inimicos vestros, no hostes vestros. Es decir, de ahí concluye Freud, no se trata del enemigo político, ¿sí?, al que hay que amar. Entonces, claro, ahí lo que dice Freud es que la restricción evangélica sería: tus enemigos privados los tenés que amar. Es decir, por ejemplo, no sé, un ejemplo estúpido, ¿no? Pero supongamos que éramos adolescentes y me gustaba una chica, estaba de novia con otro chico y la chica deja al chico para ponerse en novia conmigo y bueno, se casa conmigo. Bueno, es muy raro que el otro no sea mi enemigo, digamos, ¿no? Pero es en el ámbito privado, ¿sí? Esa enemistad, ¿ok? Entonces, evangélicamente yo tendría que ejercer mi caridad y amar a mi enemigo, ¿sí? Pero eso, según Freud, no se aplicaría a un ámbito más abarcativo que es el político, ¿sí? De ahí concluye Freud, ¿no? Se entiende mejor que durante la lucha milenaria entre el cristianismo y el islam, nunca acudió al pensamiento de un cristiano el que debiera entregar a Europa a los sarracenos o a los turcos, sino el defenderla. No debe odiarse personalmente al enemigo político, pero debe atacárselo políticamente. Bueno, esa es la conclusión, como digo, de Freud. Yo pienso que se puede superar un poco esa restricción que pone Freud y pensar en un amor, en una caridad en el ámbito público, político también, no solamente en el ámbito privado. Pero bueno, los términos de los textos que aparecen ahí nos dan a pensar esta cuestión, ¿no? De que puede haber una simultánea existencia entre enemistad y amistad o caridad, ¿sí? Obviamente que la historia nos da que pensar, es decir, las invasiones del Islam a las tierras cristianas de España, por ejemplo, durante tantos siglos, llevó a que la guerra tomara incluso tintes religiosos, en el sentido de que era una especie de guerra del cristianismo contra el Islam, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma uno puede pensar, ¿no?, de que el cristianismo en ese caso estaba amando al enemigo, ¿no? Pero bueno, tiene sus matices porque a la vez que había guerras políticas, había cooperación y hubo mucho intercambio social, es decir, hubo ámbitos de ejercicio del amor, de la amistad, de la cooperación, al margen de las luchas políticas propiamente dichas, ¿no? Bien. Bien, no, la última diapositiva más o menos la conté, es decir, la diferencia entre
la lucha interestatal, es decir, enemigos, considerando que los enemigos son de estados diferentes, o la lucha intraestatal, considerando que el enemigo es un agente interior, ¿no? Y ahí es importante justamente que reine la concordia y no la guerra civil, ¿sí? Si la enemistad interior persiste de manera irresoluble, se puede llegar a la guerra civil. Bueno, eso es todo lo que teníamos para comentar en la clase de hoy, de manera que este tema, o sea, estos dos temas, mejor dicho, no son evaluables, pero no quiere decir que no sean temas interesantes de comentar y de dar ahí las diapositivas correspondientes. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, si no hay, estamos bien. Nada, les pido que hagan el examen, tienen tiempo hasta todo el domingo, hasta la noche. No les tiene que llevar mucho tiempo, es un multiple choice. Así que nada, los voy despidiendo, excepto que quiero decirle unas palabras breves a Jonathan Valenzuela y a Belén Romero, ¿sí? Nos vemos. Chao. Bueno, hay todavía una alumna ahí que está conectada. Bueno, en fin, mira, no importa, no sé, se habrá quedado conectada. No, simplemente ahí vi tu mensaje, Jonathan. El Hola, examen, profe. ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Bien, bien. examen tiene su truquito, porque si no sería muy fácil, digamos, que varias, como es, opciones tienen más de una, pero yo a la hora de poner la nota a ustedes, o sea, obviamente se las he subido, digamos, considerando como que han respondido bien, aunque sea incompleta la respuesta, yo se las considero bien, ¿sí? Entonces, por decirte algo, en tu caso, Sí, sí, profe, mire, yo la hice, no me acuerdo que si la hice el día lunes, y efectivamente habían preguntas, o sea, yo entiendo que, como dice usted, debe tener un cierto
Espera, truco. voy a dejar de grabar porque si no.